muchos se han aprovechado de la ignorancia del pueblo. Claro. Entonces, preparan al pueblo Para y eso. preparan para eso. Entonces, yo soy intocable y me coloco en un lugar, aleluya, ahí estamos, en un lugar que debe estar Cristo. Amén. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente acá. Les mandamos un saludo muy, muy, muy cariñoso, mucho afecto, un abrazo apretado ahí que traspase las pantallas. Les damos nuevamente las gracias por estar aquí, escuchándonos, como siempre les digo, dedicando un tiempito de su día, de su tarde, de su noche a ver a estas dos amigas cristianas. Hoy nuevamente el Señor nos ha proveído, pero de gran manera, porque ya no somos dos, somos dos más uno. No es un mismo nivel, ubíquense. Somos dos más uno, así que los dejamos invitadísimos a que se queden acá, no se vayan, no se aburran, sigan aquí compartiendo con nosotros porque les tenemos un capítulo de alto impacto. ¡Wow! Alto impacto. Buenas tardes, me sumo al saludo de Jacqueline. Hoy día vamos a tratar un tema que lamentablemente ni yo ni Jacqueline estamos capacitadas de hablar de este tema. Así que por la ayuda del Señor tenemos aquí a este gran invitado. Su nombre es Raúl. Amén. Es hermano en la fe porque profesa la misma fe. Es hijo de nuestro mismo Padre que está en los cielos. Amén. Pero este hermano tiene una cualidad muy especial, que no es solo hermano, sino que también es pastor. Y por ende, hoy día él nos va a ayudar a tratar este tema que yo con Jacqueline quedamos incapacitadas de poder tratarla sola. Sí, amén. Este tema se trata del liderazgo. Amén. Así Amén. que le damos la bienvenida al pastor Bienvenido, Raúl, pastor. esperando Muchas que gracias. se encuentre muy cómodo. Amén. Está cordialmente invitado por si quiere seguir viniendo a nuestro podcast. Muchas Le damos gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta tarde y nos están viendo. Doy gracias a Dios por esta invitación. Gracias, hermana Scarlett, hermana. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes, de poder tomarme en cuenta. Yo soy Raúl González, soy pastor ya hace un par de años. Sirvo al Señor con nuestras hermanas y feliz de poder hablar de Cristo. Creo que es lo mejor que nos hace, y todo lo que sea para edificación, gloria al Señor. Así que bueno, estaremos aquí apoyando y contando nuestro testimonio, y todo lo que sea hablar de Cristo es ganancia. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Él, bueno, como comentaba Scarlett, no solo es hermano en Cristo, también es pastor, pero Amén. no solo es pastor de cualquier iglesia, no. Él es pastor de nuestra iglesia. Amén. Él es el pastor de la iglesia cristiana Rosa de Sarón. Ya les Amén. habíamos comentado en el capítulo anterior que es la iglesia donde Scarlett y yo nos congregamos. Así Amén. que es por eso que estábamos tan ansiosas de tener a nuestro pastor acá, porque ha sido de mucha bendición para Gracias. nuestras vidas. Amén. Y Gracias. no lo digo porque estemos grabando, lo digo en serio. Así que bueno, vamos a entrar inmediatamente a conversar acerca de, para lo que fuimos citados, como bien les adelantó Scarlett, hoy vamos a hablar acerca de el liderazgo. Hablar del liderazgo dentro de la iglesia son temas sensibles porque no todas las personas ven el liderazgo y no de la están misma manera. capacitados de hablar del liderazgo. Aparte, entonces vamos a tratar de ahí de abordarlo desde algunos puntos que creemos que son importantes, y ahí el pastor nos va a ir aclarando desde su experiencia personal y por sobre todo de lo que dice la palabra, a los pies de la palabra como debe ser, acerca de cómo nosotros los cristianos debemos entender este liderazgo, ¿ya? Porque todos nosotros tenemos un llamamiento que es general, que es a servir al Señor, y todos somos hermanos, pero hay un punto tal vez en la vida de todos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, en donde hay un clic que es un llamamiento un poquito más específico que tiene que ver con cumplir ciertos roles, y es ahí en donde vamos a ir con respecto a la abordando. iglesia, ser parte de un Todo cuerpo. parte dentro de la iglesia, Claro. obviamente, ¿no? Ese es el eje central. Así que, no sé, pastor, si usted me gustaría que nos contara cómo pudo identificar usted, como primer punto, este llamamiento específico. ¿Cómo pasó de ser el hermano Raúl Al pastor. al pastor Raúl?
Porque me imagino que no se levantó un día diciendo Y hoy ya, día quiero ser pastor. Wow. tráiganme las vestidas sacerdotales. No, Aleluya. tiene que haber habido un proceso, Sí, me imagino, amén. y Sí. hay un camino recorrido. Entonces, Amén. cuéntenos un poquito de su experiencia. Ilústrenos. Y es súper importante también que yo quería mencionar esto. Perdón que hable tanto, pero es que es importante. Amén. En este capítulo nosotros con Scarlett hemos recibido de parte del Señor de que nos vamos a hacer solamente... Mantenernos un poco al margen. Vamos a estar como Claro. moderando. Claro. Porque aquí... Por la incapacidad que Tal mencionaba yo al inicio. Eso mismo. Nosotras nunca hemos liderado nada, y esto es más allá de lo que uno puede tener como concepto, es la experiencia. La experiencia es la que te posibilita decir, ya, yo puedo hablar de esto porque esto yo lo he vivido. Nosotras no hemos vivido el liderar. Tal vez sí vamos a hacer pequeñas acotaciones con respecto a cómo ha sido para Eso. nosotras ser lideradas, Amén. que es Gran punto. otra perspectiva, pero nos vamos a Amén. centrar de la experiencia aquí del pastor, y es por eso que también el Señor nos proveyó de este invitado con este cargo, porque es muy importante poder expresar esto desde lo que uno vive. Amén. Porque por concepto, podríamos hablar mucho de concepto, pero muy diferente es la experiencia. Amén. Así que, Amén. hermano Raúl, Cuéntenos. cuéntenos su experiencia. Ya me van a hacer emocionar y me toca. Bueno, de mi experiencia y cómo recibí el pastorado es un tema para mí muy sensible, hermoso. Siendo muy joven, el Señor me llamó de una manera, quizás de otra forma no me habría convencido nunca. Transformó mi vida y tuve 3 sueños. No soy de muchos sueños. En eso, siendo muy joven, me empezó a enseñar el Señor, y uno de esos sueños me mostró que yo me llamaba a ser pastor. Esperé muchos años y créanme, que aquí se va a reír, me habría gustado, y siempre así, Señor, que no sea tan pronto, para tener un poco más de experiencia en el Evangelio. Y bueno, es cuando el Señor quiere. Entonces, recibí, yo sabía, porque Dios ya me lo había mostrado, me lo había revelado, que me iba a llamar para el servicio. Esa palabra es muy importante. Amén. Y créanme que, y siempre lo digo y se los quiero compartir, porque a mí el pastorado me fue impuesto. Amén. Si fuese como hombre, No fue una decisión. no fue para mí una elección. Mi Dios me lo impuso. Entonces me llamó para servir. Y cuéntenos un poquito, usted tuvo estos 3 sueños y me imagino, porque usted dice que fue joven, Sí, muy joven. pasaron, me imagino que pasaron, Sí, pasó un tiempo entre pasó medio. un tiempo, ese tiempo hermoso en Dios, de preparación, de vivir experiencia, como todos los cristianos, de altos, de bajos, de pasar pruebas, de tener una relación con el Señor, Dios empieza a trabajar en la vida maravillosamente, es con todos sus hijos. Dios trabaja con ellos, nos va enseñando un proceso que no es de 2 días ni de un tiempo, o sea, es un proceso. Y claramente esperé y esperé ese tiempo que iba a llegar, sabía, y confirmado por una anciana que fue hermosa, maravillosa. Los que nos conocen se van a acordar que fue la hermana Melania, en el tiempo donde se necesitaba el pastor en Rosa Sarón, y yo empecé a orar al Señor y dije, Señor, muestra la hermandad quién es. Y bueno, hermana Melania un domingo se paró, dijo, yo tuve un sueño, Dios me mostró que este hombre Ay, qué bonito. debe ser, y yo, bueno, me derramé, y como me había sido impuesto, como digo, yo no fue mi elección. Ya Yo- venía con los sueños. Sí, yo lo Una tenía siempre confirmación. presente, que sí, que algún día iba a Iba llegar. a llegar el momento. Aleluya, siempre veo, si hubiese sido por mí, que hubiese sido un par de años después, o siendo más mayor, no es que sea un joven, pero ¿A qué edad recibió el fue Wow. elegido? ¿Qué edad tiene usted? 10, Para 10. aproximar los tiempos, más o menos. 57 años. 57. ¿Tiene? Sí. ¿O lo fue? No, tengo Tiene. 57 años. Ya. Sí. Y hace 10 años atrás, 47 años, recibí el pastorado, fui ungido pastor.
Y gracias a Dios, bueno, ha sido un proceso, como digo, que para algunos les es optativo. Y le dio amén. Para mí me fue impuesto. Se los cuento, bueno, y comparto Sí. esto porque si fuese como hombre por mí, aleluya, quizás otra sería la elección. Claro. Pero los propósitos de Dios se cumplen, aunque pase lo que pase, a donde yo me quiera esconder o a donde el hombre quiera ir, Dios de alguna manera lo va a tomar y lo va a cumplir. Es mejor, siempre digo, es mejor obedecer a Dios por la buena. No, y créanme que es maravilloso porque Dios siempre, 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 siempre está preocupado. ¿En qué sentido? En que Él provee todo, porque como hombre no estamos capacitados, solo no puedo, y se lo digo porque muchas veces, en principio sobre todo, uno piensa, pucha, ¿cómo lo hago? Porque no nació siendo pastor, no fui el que estudia para algo, se prepara. se prepara. Pero hay algo más importante, o sea, el ser pastor requiere de una, aleluya, y esto me mueve, requiere del respaldo de Dios. Sí, amén. Si no está el respaldo de Dios, aleluya, soy como símbolo que retiñe. Entonces, ese respaldo es que necesitamos los pastores, líderes, el respaldo de Dios a través de su espíritu. Amén. Amén. Sí, amén. Bueno, destacando algunas cositas que estaba aquí hablando el pastor, la importancia de la confirmación para todos los caminos. O sea, Amén. Hoy estamos hablando de algo muy importante, el Amén. pastoreo, ¿cierto? Sí, aleluya. Pero hay otras cosas que también suceden dentro del cuerpo de Cristo, ciertas labores, que también necesitan la misma confirmación y el mismo respaldo. Y todos nosotros como hijos de Dios debiésemos siempre estar en espera de esa confirmación. Sí. Porque en este caso, usted muestra que fue un poco como una imposición, un poco impactante, pero hay otras cosas que aparecen en la vida de los cristianos que son anheladas. Uno anhela llegar a un momento y ese anhelo te puede jugar en contra. El creer que ya estás preparado, ya estás listo y te olvidas de esperar el proceso de que el Señor te confirme y te diga, ¿sabes qué? Este es el tiempo. O sea, tú lo puedes anhelar muchos años atrás, pero va a llegar el momento y tal vez el tiempo no es tan cercano como uno lo espera en el anhelo del querer las cosas dentro del Señor. Sí, amén. Me gustaría hacer una consulta, si lo puede así como contar. ¿Cómo impactó esto en su vida? En su vida, en lo global de su vida, claro. Cambió mi vida, o sea, desde el día que acepté a Cristo. Claro. Y de ahí hacia adelante, para mí, cambió totalmente mi vida. Con 20 años, ustedes imaginarán cómo andaba perdida en la vida sin horizonte. Y desde ese día, y eso es, por eso uno predica con testimonio y puede decirle a cualquier persona hoy que Cristo cambia la vida de los hombres. Amén. Porque he sido inmensamente feliz con Cristo. Impactó mi vida, primero ser hermano, como dice usted. Sí, amén. Porque es un cambio, trastorna. Cristo trastorna la vida de las personas. Y en ese trastorno, sí, cambió mi vida y empecé a caminar, a vivir experiencias en Cristo, a conocerle, porque ustedes entenderán que viniendo de afuera no se sabe nada, o sea, cero, de cero. Y partir de cero y empezar a tener esas experiencias lindas, porque Dios así trabaja maravillosamente, nos va convenciendo, nos va mostrando, se aparece por un lado, se aparece por otro, te va hablando a través de su palabra, y luego ser pastor, aleluya, ahí son palabras ya mayores, porque bueno, una de las cosas que Dios puso en mi corazón, que el día que me mostró esto, me empezó a enseñar, para mí el Evangelio me fue revelado. Se lo digo, yo no fui a un instituto bíblico, me fue revelado. ¿Y por qué digo revelado? Porque desde el día que recibí esta confirmación que algún día tenía que tomar y comenzar mi pastorado, desde ese día Dios me puso en mi corazón el servicio, el servir.
el servir, y eso me pegaba en el corazón y me sigue dando. Porque ahí está el propósito de Dios, que los que son llamados al pastorado, al liderazgo, sirvan. Amén. 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 Entonces eso te cambia la vida. O sea, la verdad que luego de tener sueños del mundo y locuras que uno piensa joven, luego te cambia. Ya no eres tú el primero, es el otro. Uy, qué importante. Súper importante porque pensar que nosotros como seres humanos Lo vemos al revés. es al revés. O sea, Amén. siempre soy yo primero, yo segundo, yo tercero, mis Amén. hijos. Y empieza la Bonito, lista como aleluya. bien, siempre Sí, está el amén. tejo tirado Sí, para mi Bonito, lado. sí. Y ver cómo usted lo expone y que por lo demás es muy apegado a lo que dice la palabra en el fondo, de que en el fondo va más de la mano de un servicio. El mismo Amén. Jesús, el mismo Jesús dijo que Él no vino a ser servido, que Él vino a servir. Entonces, qué bonito como usted lo destaca. Solamente me quedo con una duda, no me quiero quedar con una amén, duda. amén. Usted comentaba que le fue impuesto, que si hubiese sido por usted no habría sido una elección. ¿Por qué? Porque usted entendía lo determinante que era. Por la tamaña, Por la es una responsabilidad enorme, enorme, porque aquí, bueno, usted también ya lo mencionó, hermana, es una responsabilidad de vida, pues es una responsabilidad que ya no soy, a ver, no miro ya mi beneficio, sino veo el beneficio de los demás. Tengo que siempre estar, o sea, los líderes, no es que yo lo haga Claro, también, sí, pero sí, el liderazgo requiere renunciar al yo. Bueno, y cualquier cristiano, pues ya vamos a entrar en una enseñanza. Claro. Pero lo Pero más importante, particularmente particularmente un líder, se tiene que restar de muchas cosas, pero de muchas. Entonces, después vamos a entrar, porque yo venía este Mateo, en Mateo 20, que me gusta mucho, el tema del servicio. Entonces, es la responsabilidad que usted asume, porque yo la asumí el día que, aleluya, recibí esta unción. Debo vivir para los demás. No hay horario y muchas cosas que, por eso digo que uno quisiera que pasara más tiempo y por eso, porque el día que yo dije amén, aleluya, desde ese día tengo que dar cuenta. Soy responsable, es una responsabilidad muy grande. Qué bonito, a mí me impacta mucho y lo quiero destacar, el hecho de que usted lo plantee, lo exponga, y si lo plantea, lo expone es porque lo vive. Amén. Con esa certeza, con esa convicción, porque Sí. Hoy día está muy en boga el hecho de que la salvación es personal. Entonces también de repente pasa mucho como muchos líderes actuales se confunden con respecto a no es mi responsabilidad, usted es responsable de usted se va a salvar solo. Entonces la responsabilidad colectiva de la que usted habla, de decir, incluso no soy yo, el otro está primero, el otro está por sobre, porque me entiendo que usted habla de un servicio íntegro. Claro. No solamente de no voy a comer primero, porque una vez tiende a asumir como que el servicio, no, que coman todos por último. No, es algo más profundo. Más profundo, sí, que es lleva espiritual. mucho más contenido. Más contenido. Pero incluso, disculpen, en lo no tan profundo, como usted estaba hablando, yo automáticamente me puse a pensar cómo en las iglesias muchas veces pasa lo contrario. El pastor siempre es el primero. El pastor, y se empieza a crear como un círculo de benevolencia, de adoración, un señorío al pastor, cuando el pastor, si se guiase por la palabra, como usted nos está enseñando hoy, está constantemente despegándose de eso, y la congregación constantemente le hace como la tarea un poco o mucho más difícil. Creo que ese es el punto más difícil, ha sido para mí, lo que usted acaba de decir. No concibo hoy ese pastorado. No me cuadra haber leído poquito la Biblia y lo que dice la Biblia de los que lideran. Está totalmente alejado de lo que hoy día vemos. Yo no quería hablar, pero que nadie dice,
mi evangelio revelado que es de servicio. Y eso se escapa hoy día a lo que vemos, señores. Y no, dice, mira, Mateo 20, 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, aleluya, amén, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí encierra esta enseñanza que nosotros, los que lideramos, pastores, diáconos y los que están al servicio de la iglesia, no la iglesia al servicio de ellos, de nosotros. Entonces ahí ahí es un punto que hasta el día de hoy yo no puedo, y me alejo muchísimo de hoy cómo hoy día se maneja el tema del liderazgo, porque los pastores deben ser los servidores y los líderes. Y de ahí voy a, si me permiten, Sí, amén, porque sí. pasa que el liderazgo conlleva una responsabilidad enorme sobre todos los que están en las iglesias, los que estamos nosotros pastoreando, liderando. Debemos ser ejemplo. Claro. Debemos ser ejemplo. Y ahí está lo difícil, por eso es que la responsabilidad es tan grande. No, y no es menor lo que ustedes dos comentaban, porque yo Amén, amén. el otro día veía y me daba un poco de pudor, casi como vergüenza ajena, porque lo veía en Instagram a unos pastores que están como en boga, así como bien choriflay, y me daba un poco de risa porque antes de entrar al púlpito andaban con staff hasta de maquilladores. O sea, los maquillaban porque como que se graba ahora todas las redes, ahora con el tema de las redes sociales y todo, como que se graban y todo se sube, maquillando a las mujeres, pastoras, ministras de alabanza, andaban como con mucamas, casi así como arreglándoles la ropa. Yo decía, a mí me dio vergüenza ajena en el sentido de decir cómo hemos menospreciado un llamamiento que es tan importante, tan santo, porque lo que usted bien dice, o sea, más allá del servir y del ser servido, que es el génesis, es el origen y es lo medular del liderazgo, pero uno también tiene que pensar de que, como usted bien dice, y por eso me voy para allá, porque usted habló del ejemplo. Sí. Usted habló del ejemplo, entonces hay muchos pequeños en la fe que muchas veces viven el Evangelio o ven el Evangelio por la admiración que sienten hacia sus líderes. Amén. Se vive mucho en los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes que les gusta el canto y todo, tienen como estos líderes de alabanza que son inspiración pura para ellos como pequeñitos. Entonces hay la responsabilidad y también de entender de que finalmente la palabra habla claramente de cuáles son los atributos que debe tener un pastor. Amén, aleluya. Sí, y en ninguna parte está. Ustedes, para no salir del tema, porque es el tema del liderazgo, lo que usted dice es el tema de esta iglesia moderna, que a la luz de la Biblia, de lo que la palabra de Dios dice, que todo líder, todo pastor, no debe salirse de lo que la Biblia dice. O sea, esto es el libro santo y esta es la palabra de Dios. Entonces dice que Cristo vino a servir, no a ser servido. Entonces, hoy usted ve la iglesia moderna es totalmente al revés. Y en muchas cosas, no quiero predicar de la iglesia moderna porque no es una predicación, pero ¿cuál es el fondo del pastoreo o del liderazgo? Claro. Servir. Nosotros fuimos llamados para servir. Y no para ser servido, no para trasquilar a las ovejas, no para hacer un beneficio del Evangelio. Amén. Entonces, para llevar y para traer almas a Cristo, a la salvación. Sí. Eso es. Amén. Entonces, hoy lo que usted tocó, porque yo estuve en eso, toco este tema, porque a mí en lo personal, el celo que me provoca ver todos estos
a ver todas estas cosas que se están viendo hoy en esta iglesia moderna permisiva y van contrarias a lo que la palabra de Dios claro. dice. Sí, amén. Van contrarias, van por otro camino. Entonces no hay 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 evangelios. Hay uno solo, Amén. que es el que está aquí, que Cristo trajo. Amén. Y el maestro de maestros No sé, es Cristo. ¿A quién hay que imitar? Ok. A Cristo. ¿Qué dice? Cristo vino a servir. Yo vi la verdad que hay muy pocos que sirven. Y liderazgos que van en beneficio de otros. Claro. En beneficio de los hermanos, de la iglesia, del grupo, como quieran llamarlo. Amén. Amén. Es súper importante lo que Sí, estamos amén. mencionando. Amén, Porque amén. esto es como cuando uno juega al dominó y los para todos y uno va votando y van Amén. cayendo más piececitas. Porque nosotros en el podcast anterior hablábamos sobre Jesús en la verdad, ¿cierto? Y veíamos y hacíamos como conversábamos con respecto a cómo se le ha quitado la importancia a que Jesús es la verdad. Amén. Y dentro de estos pastoreos mal ejecutados, porque son Amén. mal ejecutados, o sea, no podemos manchar el nombre del Evangelio No. por Amén. estos Amén. sucesos, ya Jesús ya no tiene la verdad, es lo que me dice mi pastor. Mi pastor está por sobre la palabra, Sí. mi pastor está por sobre lo que dice Cristo porque es mi pastor. Entonces, aquí yo hacía un análisis. ¿Esto será producto de una mala enseñanza? ¿De una vejez de las congregaciones? O sea, no solo que se transmita mal, o sea, que no se enseñe Sí. a la congregación, sino que también la congregación no quiere aceptar esto, le es beneficioso, le es cómodo a veces estar bajo la resguardia, bajo Amén. la espalda de los pastores, ¿me entiendes? Porque les quita el peso de tener que escudriñar, de tener que hacer, ¿me entiendes? Es como Sí. más fácil muchas veces quedarse con lo que el pastor dice antes Mm. de ir un pie y estar en adelante. conjunto con lo que el pastor está mencionando. Porque, no sé, si nosotros leyésemos en lo que le acaba de leer el pastor, si esta enseñanza se estuviese dando constantemente, es como cuando tú le enseñas a un niño, por mucho que el niño tenga un mal hábito, algo mal entendido, tú si le vas Claro. enseñando, el niño sale de ese error, ¿me entiendes? Entonces tal vez la poca importancia que se le ha dado a congregación, miren, es servir, aquí no hay dioses, o sea, el único Dios grande y al El que se le único merece Señor la es honra y la gloria es al Señor. Amén. Y entre nosotros nos debiésemos amar todos Amén. como si lo estuviésemos haciendo para el Señor, porque esto, disculpe por extenderme un No, poco, no, amén. porque Está esto bien. causa muchos dolores en la congregación. Aleluya. Sí, amén. Amén. Muchos dolores. Amén. Cuando hay congregaciones muy grandes y hay pastores que hacen mal uso del dinero, cosa que ha pasado, Sí. ¿me entiendes? Cuando hay congregaciones muy grandes donde hay hermanos que no tienen que comer, pero el pastor está vestido de lo mejor, ¿me del año, entiendes? claro. Entonces, esas acepciones que se hacen dentro del pueblo de Dios causan mucho daño, Mucho daño. mucho daño. Ya han causado mucho daño Han en la causado. iglesia. Claro. Somos- Mucho son- desperfilamiento, Mucho sobre desperfilamiento. todo al cristiano, al evangélico. Sí. Sí, Hay mucho, amén. secularmente estamos muy desperfilados justamente por estas malas praxis de Claro. personas que hablan, que viven y que representan Sí, al que Claro. inspiró esto. Entonces es un tema súper importante ahí el que tú comentas. Yo creo que también tiene mucho que ver con lo que tú comentabas. Yo creo que el tema pasa, lo hablo desde una experiencia también un poco más personal, de que yo siento que uno a veces malentiende el afecto, el amor. Porque generalmente los A siervos de Dios generan Un afecto un diferente. afecto algo especial. O sea, nosotros llevamos no tanto tiempo congregándonos con usted y ambas con Scarlett coincidimos en que sentimos un afecto especial con usted porque tiene algo especial, no sé. Y yo creo que nos pasa a todos los que nos congregamos, que tiene que ver con la admiración que le produce a Claro. uno el liderazgo cuando el liderazgo es bien ejercido. Entonces, para no desviarme del tema. Claro. Pero muchas veces uno en su conceptualización que tiene del amor aleluya. carnal, pervertido, porque nosotros pervertimos el amor, Ujú. canonizamos a los siervos de Dios. Po. Sí, O sea, es lo que tú dices, o sea, el Mm. pastor, yo creo que hay gente que ama tanto a los pastores que podrían decirle su pastor violó a una niña y hay gente que no lo creería, Mm. porque están cegados por el amor. Es un ejemplo igual Bien, fuerte, muy fuerte, sí. fuerte,
Sí. Pero me atrevería a decir de que es que hay gente que de verdad es como que se fanatiza con los Exacto. pastores. Es que Tiene ahí, que ver, de que así, sí, no, está bien. Si no se Amén. me va, No, se me no, fue a ver, rápido, eso fue es que está muy tiene que divertido, ver, está tiene bueno. que ver con también humanizar un poco a los pastores, a los siervos, ¿me Sí. entiendes? Como bajarlos un poco como de esta idealización Amén. de el pastor es santo. No, amén. No es amén. santo, o sea, Sí. el pastor es igual que tú, solo que Una tiene un llamamiento unción, especial, sí. una unción, pero Sí. el pastor también tiene sus luchas, el pastor también puede equivocarse y Claro. cuando usted lo plantea con la humildad que lo hace, es de admiración, ¿me entiende? Amén. Porque a uno es como que lo hace, no, es como, hay que verlos de carne y hueso. Sí, amén. Hay que verlos de carne y Somos hueso, hay que de dejar carne y hueso. de verlos como que están ahí arriba. Creo que ahí hay un punto muy, pero muy importante en relación a que también se aprovecha, muchos se han aprovechado de la ignorancia del pueblo. Claro. Entonces, preparan al pueblo Para y eso. preparan para eso. Entonces, yo soy intocable y me coloco en un lugar, aleluya, ahí estamos, en un lugar que debe estar Cristo, Amén. no yo. Sí, amén. Entonces, si hay algo que trato de enseñar, es que la congregación, el hermano, la hermana, usted y todos los que siguen a Cristo deben depender de Cristo, Amén. no Amén. del hombre. Amén. No, nadie depende de mí si yo soy un hombre de carne y hueso, como ustedes decían, con la unción del Señor, aleluya, amén. Pero la dependencia siempre debe ser De Cristo. de Cristo. Toda la gloria siempre de Cristo. Amén. Toda, porque todo el poder, toda la unción, toda la gracia proviene de Él, no proviene de mí. Y me mueve esto porque han hecho daño. Yo hay cosas que de repente ya no quiero, porque el celo de Dios, y hay días que y veo todas estas cosas y digo, Señor, ¿cómo si? No es así, no es así. Sí. No, el Señor es Cristo y los demás somos todos servidores. ¿Qué dice? Amén. Siervo, y siervo Amén. es servidor. Sí. Amén. Estamos al servicio. Me gustaría, Sí, amén. hacer una acotación. Disculpen si me respecto, apasiono a veces, No, me tranquila, apasiona, sí. pero Pasión Ahí en mi se segundo nota. nombre. aleluya. Amén. Jacqueline Pasión en mi nombre. Amén. Me gustaría tocar la otra cara de la moneda, porque si bien hablamos como de aquí hacia arriba, pero de aquí hacia abajo también hay otra historia. Me voy a explicar lo que quiero Amén. yo. Ahí va. Amén. Estamos hablando de los pastores que se creen señores y que y se ponen en una posición de señor y crean Líderes. estas iglesias, estas congregaciones para que les sirvan. Pero también me gustaría tocar el liderazgo desde el otro punto de vista. Porque un pastor no puede ser igual que un hermano, porque hay otra responsabilidad. Entonces, ¿cómo llegar a ese equilibrio de que yo no soy ya uno más en la congregación, pero tampoco soy por sobre la congregación? No sé si Amén. me estoy dando a entender. Sí, totalmente. Que es parte un poco con respecto a cómo liderar, o sea, cómo ponerme en la posición que usted está, Sí. de decir, ya, yo soy pastor, no estoy igual que Cristo, pero igual estoy a cargo de Almas. almas. Sí, ¿Cómo amén. sobrellevar eso y no entrar de la humildad hacia el otro lado, de sentirme que soy solo uno más de entre todos y no trabajar en realidad la unción? Porque esto si lo entendemos que no es que, porque yo creo que hay, no sé si ahí me corrigen, institutos de pastores, no sé si uno puede hacer unos cursos y salir amén. pastor. Hay títulos bíblicos, sí. Ya, pero nosotros creemos que esto es por fe, que es una unción, que viene de lo alto, que es un llamamiento y que proviene del Señor. Entonces, ¿cómo tomar eso tan preciado y llevarlo a la práctica? ¿Cómo se da? ¿Cómo ha sido para Amén. usted? Creo que Equilibrio. ese equilibrio creo y siento que se da en el testimonio, en el ejemplo. Porque al hermano, y no es que, insisto, no es ni arriba ni abajo, sino Claro. que el que va primero como ejemplo es el líder. En la medida que el líder se mantiene, se esfuerza y busca siempre agradar a Dios, Dios lo va a respaldar. Si Dios lo respalda, claramente está ahí. O sea, va a quedar siempre
no sobre, pero sí Claro. y ejerciendo, ¿Mm? ¿no es cierto?, esa voz de Dios, ¿Mm? amén, que es y que es respaldada por Él. ¿Me entiendes? Entonces, la congregación abiertamente lo va a respaldar, Claro, porque un líder sí. que no tiene testimonio, un líder que no va adelante, el líder que no sirve, aleluya, malamente puede tener ese respeto de la congregación o el respaldo de Dios. Sí. Claro, porque por ejemplo, con respecto a lo que tú dices, o sea, nosotros hoy día secularmente hablando, el liderazgo a nosotros nos plantean Aleluya. laboralmente como que es algo trabajable. Claro. O sea, Claro. esta figura de yo nací líder, ya eso era de los años 80. ¿Ya? Eso, Sí. eso ya no existe. No existe. Para todos los Lo que se secular. creen Sí, así, sí. yo nací, no, mijito, no es así. Hoy día Hay que- los estudios nos dicen que es algo totalmente trabajable. Sí. O sea, uno puede Se capacitar capacita. Esa habilidad. esas habilidades, Amén. esas competencias, así se llaman. Ya. Pero en la Buen dato, Biblia, buen dato. pero la Biblia no es tan así, po. No. No es tan así. ¿Por qué? Porque usted no puede ir o a lo mejor usted podría ir a un estudio bíblico y aprenderse la palabra de tapa a tapa. Mm. Pero hay No. algo Que que es ese Amén. clic, que es claro. el poder viene de lo alto. Mm. Y ese, yo creo que complementando Sí. un poco lo que decía el pastor, es como ese equilibrio del cual tú hablabas. Porque finalmente Sí. yo puedo aprender mucho, pero el poder, el Señor no se lo da a cualquiera. Y Claro. ahí entra lo que dice el pastor, entra el testimonio. Amén. Porque es en consecuencia, Amén. el poder de lo alto viene en consecuencia a una obediencia, a una santidad. Aleluya. Entonces ahí empieza a unirse unir. la cadena. Sí. Y va bajando, ¿sí? Esto va Claro, bajando sí, como una a visión sí, que, amén. que Vamos, si llega vamos a la todos nosotros. vamos a la escritura, todos los hombres y no ha cambiado, y eso también tengámoslo muy presente, todo lo que nos escuchan. La palabra de Dios es contemporánea, no ha cambiado, no hay otra, si no hay otra, no hay otro evangelio, lo voy a decir hoy, hermano que me escuchas, no hay otro evangelio. Si dice, si alguien viene con otro evangelio, aleluya, Alerta, está, amén. Alerta, amén. red flag. Mirad que nadie os engañe. Amén. Entonces, los hombres de Dios, todos los hombres de Dios de la Biblia, tenían un espíritu diferente. Sí, amén. por Y eso- hoy nosotros, y todos tenemos que aspirar a eso. Amén. Y si el Espíritu de Dios te guía, no te vas a equivocar. Yo quería hacerle una consulta. Amén. ¿Usted ha sentido ese peso? Porque, por ejemplo, yo lo quiero ejemplificar a mi vida. Yo tengo a mis 3 hijos y ellos son mi responsabilidad. ¿Me entiendes? O sea, si bien yo no voy a tomar las decisiones por ellos a los 18 años, pero muchas de sus decisiones se van a basar con lo que yo van a haga. estar influenciados. Entonces yo me siento sumamente responsable con respecto Sí, a eso. amén. Amén. Sí, si hay algo que hoy y a veces es de sufrimiento para mí, no tener más gracia, de poder llegar a todos, de tener, de poder transmitir, de poder llegar a mucha más gente. Eso sí, pues hay mucha gente que hoy se está perdiendo. Entonces, y no es con bonitas palabras, no es con espada ni con ejército. Y por eso cuando hablan de ir al estudio, amén, el que quiere ir al estudio bíblico, a los seminarios, amén. Pero hay algo que hoy estamos adoleciendo a la iglesia, Sí. que es el Espíritu, es el poder, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, dice que Él convencerá al mundo de pecado, Él, no la letra. Amén. Entonces, si hay algo que hoy aleluya, y que, bueno, estamos en esa búsqueda y estamos Amén. constantemente pidiendo al Señor Amén. su guía y que ese espíritu nos gobierne, y se da solamente cumpliendo la palabra de Dios, Los estatutos. los estatutos de Dios, los preceptos, caminar por la senda que Cristo marcó. No hay otra, y por eso no hay otro evangelio, no lo hay. Entonces, el respaldo de Dios viene por eso, no viene por ir 5 años al Amén. estudio bíblico. Sí, amén. Entonces, ha cambiado mucho esta iglesia moderna, como digo yo, esta iglesia moderna nos ha engañado. Sí, amén. Las luces, los fuegos artificiales, estas cosas lindas que se ven a la vista, pero que nos llevan al error.
Gracias. Amén, Me amén. gustaría- Bueno, ya que insista. Amén. Me No, por gustaría, favor. Amén. me gustaría, no, Sí, no, amén. No. Amén. me gustaría ir avanzando, ya que aquí estuve mirando más o menos los apoyos, porque nosotros tal vez lo sabemos, nosotros a lo mejor lo hemos estudiado, pero esperamos que este podcast llegue a mucha más gente que Amén, tal amén, vez amén. no lo sabe, que tal vez no lo maneja, que las cosas en Dios no son al desorden, no son a lo que hay en el Aleluya, momento, muy ni lo... ordenado. No, en Dios es todo muy ordenado, Ordenado. con mucha excelencia, Amén. y bajo Amén. esa misma excelencia que Dios creó, todo lo que nosotros conocemos, si nosotros vemos el circuito del Amén. planeta, todo, Todo, muy todo. perfecto, Todo. eso Él lo refleja en todo. Él Amén. desea que tengamos buenos matrimonios, buenas crianzas, Aleluya. todo. Y con respecto al liderazgo, pastor, no sé si nos pudiese ilustrar qué dice la Biblia de aquellos que deben tener Amén. liderazgo. ¿Cómo es el requisito? ¿Cómo es el perfil? Amén. ¿Y por qué es tan importante que estos que lideran cumplan esto tan específico y tan directo que la Biblia, que la palabra del Amén. Señor Eso. demanda? Amén. Eso, lo primero que es maravilloso, entender que Dios es ordenado, Amén. muy ordenado. Las Amén. cosas en Dios tienen Amén. proceso y Dios tiene un propósito. Mm. Pero para cumplir ese propósito se necesita que pasen varias etapas. Y Dios no se salta las etapas, Amén. se cumplen. Amén. En algún minuto se va a cumplir. Amén. Aleluya. Yo, que si tienes algún propósito en tu vida, se va a cumplir. Amén. Confía. Amén. Pero esa espera tiene que ser con búsqueda, Amén. Amén. con oración, Una espera activa. una activa, exactamente. Y ese orden de Dios en el tema del liderazgo, claramente se cumplen requisitos, y aquí es donde el evangelio se empieza a poner diferente, no cualquiera, no, aleluya, amén. Un líder, dice 1 de Timoteo 3, Sí. amén, dice, palabra fiel es esta. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Sí. Si alguna anhela obispado o pastorado, buena obra deseará. Amén. Pero, aleluya, es necesario que el pastor, líder, obispo, sea irreprensible, Amén. marido de una sola mujer, Mm. sobrio, prudente, decoroso, Amén. hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendencioso, no codicioso de ganancias, aleluya, ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, aleluya, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aleluya. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Y todo esto se refleja, y creo que van a estar muy de acuerdo todos. Todo líder debe parecerse a Cristo. Amén. Y ahí es donde a mí, aleluya, es que me parezco, Señor. Sí. Y todos los que siguen a Cristo. Amén. Entonces, todos los atributos que nosotros podemos ver en la Escritura nos llevan a Cristo. Amén. ¿Sí? Él es el Señor. Sí, qué Él es el importante. centro y Él es el Señor, y a quien debemos imitar. Entonces, es muy ligero a veces este evangelio moderno. No importa. Sí importa, a Dios le importa. Sí. Sí, que cumplamos los estatutos, que sigamos su enseñanza, le importa. Es necesario que los líderes cumplan estos atributos. Eso quería decirle, qué importante, qué importante. Sí. Y si están por ahí escuchando a alguien, hay que poner ojo en estas cosas, Sí. o sea, porque todos hemos estado alguna vez ahí pajaroneando, estando volando en el cielo, creyendo que todo esto es como casi magia, como todo es muy No. bonito, muy todo, pero esto nos debiese una alarma. O sea, si tu pastor, si tu líder, si no sé cómo se pueden decir en diferentes iglesias, Amén. no cumple con esto, ojo. Cuidado. Porque esto
disculpa Sí. si por ejemplo, aquí son varias características que traen repercusión posteriormente. O sea, Amén. si, por ejemplo, aquí dice que sea mujer, que sea hombre de una sola mujer. O sea, hombre de una sola mujer. Si no es hombre de una sola mujer, es una alerta. Amén. ¿Me entiendes? Porque de ahí Amén. aparecen los pastores que después están con hermanas, empiezan a aparecer cosas. Sí. Si tienen ganancias deshonestas, van a tener Aleluya. problemas con la economía de la iglesia, van a sacar de las arcas de la iglesia. Si no controlan su casa, ¿cómo van? Entonces todo esto no son características tan simples de obviar, decir, ya, no No importa. importa, sí importa. No importa que no cumpla una o dos, o sea, va a importar. Hoy tal vez en el momento tal vez podemos pasarlo, pero va a llegar el momento en que esas características tienen que actuar y si no están, van a perjudicar. Sí. Amén, hacen daño, sí. En el fondo, lo que estamos viendo hoy que hace mucho daño Sí. y la gente afuera, y disculpen que lo diga, pero es muy doloroso. Bueno, ya el que tiene una conciencia, yo tengo una conciencia tranquila en el sentido que hoy día es muy de boga y está ahí en la boca. En reuniones, yo me topaba en reuniones por mi trabajo y sale, no, todos los pastores son sinvergüenza. Sí. Disculpen, a lo mejor suena fuerte, Sí. pero es que han habido pastores Sí. sinvergüenza, lo han habido, amén, y hay que decir, sí, amén. Quizás me va a traer problemas, pero amén. No, pero amén. No, la verdad es la verdad. Amén. Entonces, y yo, aleluya. Pero es ahí donde el alerta que dice la hermana, y por eso también son engañados. El pueblo es engañado por falta de conocimiento. Y bueno, porque no se enseña y se ha enseñado un evangelio acomodado que va por el costado de la Biblia y nos acomodamos a las circunstancias, nos acomodamos a nuestros errores. Si yo me equivoco, amén, hay que reconocer que está mal. No que si yo me equivoqué está bien, no, está mal. Está mal. Entonces el líder es el que tiene el ejemplo. Sí. Amén. Amén. Y no solo, Amén. y no solo dar el ejemplo, sino que también qué importante es, tocando un poquito la tecla nuevamente de la iglesia moderna, porque como comentaba bonito Carle, tema. le hemos como bajado un poco como el perfil, también se van mezclando los temas, por lo mismo, por esta utopía de creer como que esto es imposible de Claro. cumplir. Y es lo que dices tú. Y hemos dejado de decir la verdad, o sea, Amén. porque abiertamente es así. Amén. O sea, lo que tú Amén. dices es muy cierto, o sea, basta de bajarle de bajarle el Amén. perfil. En una iglesia no Amén. puede haber ningún líder que haya estado con más de una mujer. Amén. Y es súper fuerte decirlo, pero la palabra lo dice. Sí. Claro. Entonces, si tú estás en una iglesia en donde estás viendo que está pasando esto y tus ojos ya fueron abiertos, tú lo viste, te enojo. Claro. Y es fuerte, y es súper fuerte, pero hay que tener ojo con estas cosas. Amén. Y en No cuanto a son todo cosas esto, superficiales. Todo, claro. Es un ejemplo, Sí, es un amén. ejemplo. Es Pero la verdad es la verdad, ¿sabes- o sea, sabes no, qué no pasa? la Que podemos, no le podemos bajar el esta perfil. iglesia moderna aceptó el pecado en Amén. el fondo. ¿Qué es eso? Pero el Lo pecado normalizamos. lo normalizó y Mm. no está bien. No. Y es bueno que hoy día ustedes que son jóvenes, que vienen y que van a ser los líderes de mañana, porque hay propósitos. Claro. Entonces, que no normalicemos lo malo, el pecado no hay que Amén. normalizarlo, si el pecado es pecado. pecado, no, y nos aleja Nos de aparta. Dios, nos Nos aparta, nos separa. Si no hay comunión, no la hay. No la hay. Entonces, estas cosas de ver estos atributos que deben cumplir los líderes en general, amén, es para todos, Amén. no es para algunos, es para todos. Claro. Amén. Lo que la Biblia nos manda y nos dice. Amén. No es la iglesia antigua. Claro, No. o sea, como decía No me va a tocar el tema sensible mi iglesia primitiva. Amén. O sea, Amén. es esperable que todo hijo del Señor Amén. podamos llegar a esos requisitos. Amén. Independiente si Es que- si tenemos el cargo o no se tenga el cargo, porque ese requisito lo que apunta es imitar a Cristo Jesús. Amén. Entonces la idea es que todos pudiésemos imitar a Cristo Jesús en eso. Sí. Di. No, Sí. es que solamente, No. sí, complementando lo que tú dices, que finalmente hay mucha responsabilidad de uno. Porque muchas veces yo no quiero medir con la vara que dice la palabra,
porque sé que esa Bueno, vara me va a ya me alcanzar a mí. dirán. Entonces, Amén. ¿cómo hemos ido, los conceptos los hemos ido malinterpretando? ¿Cachai? ¿Por Sí. qué? Porque si yo no puedo decirle al hermano que está mal esto, porque yo también lo hago mal. Pero Claro. tienen que pararse aquellos que puedan tener el testimonio de decir, no, pues hermano, eso está mal. Amén. Y sin miedo a que se me devuelva el boomerang, porque tengo que tener la certeza y la convicción de que yo no voy a ser avergonzado, no porque seas algo, no, porque el Espíritu Santo te sustenta, y el Espíritu Amén. Santo dice que Hay habita cosas que pone debajo con de la piel. santidad. Amén. Y ahí Entonces, está. es ahí el tema. Entonces, Digo, cuando tú sigues un sí, amén. líder que está normalizando el pecado, es fuerte, pero no está el Espíritu Santo. Sí. Es así de fuerte. Amén. No está. Amén. Sí. Sí. A ver, es tan hermoso lo que estamos tocando porque es espiritual. Esto no es, no es que las cosas materiales, no. Dios es espíritu. Amén. Amén. Y lo espiritual se discierne Espiritualmente. espiritualmente con el espíritu. Entonces, si no hay espíritu, no puedo discernir nada. ¿Y qué puedo enseñar? Un líder, yo no me quiero poner ejemplo de nada, de nadie, pero ¿qué puede enseñar un líder que no tiene esos requisitos? Puedo Va a hablar, enseñar lo mismo, po. por Es eso, permisivo. permisivo, Sí, que po. no puede hablar a alguien de lo que no tiene, de lo que no ha vivido. Por eso el Evangelio, y es mi experiencia, se predica con testimonio. Claro. Porque Testimonio, yo testimonio. yo pensaba con respecto a esto, a los requisitos, que estas son características, o sea, el Señor nos intenta pulir nuestra personalidad, nuestro carácter. Siento Amén. que nuestro carácter cada vez se parezca más a Cristo. Amén. Sobre todo el Todo. que tiene el pastoreo, o sea, mayor aún, ¿verdad? Que tenga, o sea, es para todos, Debes haberlo pero pensado entendamos, primero. claro, sí. Eso es. Entonces, estos requisitos forman un carácter dentro del hombre, dentro de la mujer, dentro del hijo del Señor. Y este carácter, ¿qué te lleva? A sentirte responsable de la labor que el Señor te ha dado. Entonces, a lo que voy. Que cuando uno no cumple con ciertos requisitos para cierto trabajo, uno automáticamente suelta responsabilidades, Baja el estándar. Bajas el estándar. Y la importancia de que los pastoreos, el liderazgo, nunca se baje ese estándar. ¿Por qué? Porque se supone que el pastor es responsable de su congregación. Amén. ¿Me entiendes? Sí. Yo voy a ponerme la perspectiva de parte de la congregación. Si yo tengo un problema matrimonial o afectivo, yo debiese recurrir al pastor, Amén. quien me lidera. Pero si ese pastor nunca se ha sentido responsable por mí, a él no le va a importar ni mi situación, no me va a dar un consejo, no me va a dar un seguimiento como lo debiese ser. Amén. Porque hoy día yo, por ejemplo, escuchaba su palabra cuando dice, o sea, son mis ovejas. Él se muestra y no pierdo a ninguna. Él Ese no es el pierde pastor. de su radar a ninguna Dejó a las oveja. 99 por una. Y él desea que los que siguen esta obra, que son a estos a quien él ha puesto liderar, Amén. practiquen lo mismo, La misma. ¿me Amén. entiendes? Amén. Y que Amén. uno, como parte de la congregación, tenga un lugar, un refugio seguro. Amén. O sea, el saber que yo el día de mañana me voy a acercar a X pastor, si estoy en X congregación, y yo voy a encontrar un lugar seguro, o estoy confiada de que va a salir ahí un consejo Amén. apacible, Sabio, sabio del Sabio. Espíritu, que va a buscar un De la bienestar palabra. mío, ¿me Claro. entiendes? Pero si no, yo no le importo a nadie. ¿Me entiendes? Amén. ¿Cuántas personas dentro de estas iglesias grandes se sienten que Un no número le más, importa es un a número, nadie? es un Son un número, número. un número. O sea, te fuiste, nadie te llamó, te dejaste de asistir, nadie te buscó, te enfermaste, nadie te visitó, se te murió un ser amado, nadie te fue a dar el sentido pesa. ¿Me entiendes? O sea, tantas cosas que Amén. provocan tanto daño. Tanto dolor. Que es un liderazgo mal enfocado, mal llevado o mal practicado, como eso produce daño. Hay mucho daño y eso empieza a verse reflejado en que hay mucha gente afuera Claro. por muchas acciones malas de nosotros los líderes, los representantes, los que debiéramos ser los que dices tú, el que está sirviendo, el que va a visitar, el que está preocupado,
y lo más importante, siendo el ejemplo, por el ejemplo de muchos. Hay mucha gente que no, oye, dice, mira, y esto es para todos también, Sí. que nosotros somos, nuestro testimonio habla, Amén. más que nuestras palabras, nuestro testimonio. Amén. Amén. Y es importante igual mencionar, ya que tenemos acá una plataforma que puede verla mucha, poca, mediana gente, Esperamos que con sea. muchas. Pero, Es que pero en el fondo mencionar que finalmente los responsables de esas heridas, tú que fuiste herido, si Amén, alguno de nosotros fue aleluya. herida, Amén. fue el hombre. Amén. Claro. Cristo Eso no hiere. es, no, amén. La doctrina de Cristo no es así. El Amén. liderazgo que proviene Aleluya. con la unción no hace eso. Amén. Entonces, cuál importante también es en nosotros las ovejas, Sí. que hemos sido dañadas tal vez por liderazgos incompletos, en perfeccionamiento, o incluso algunos malintencionados. Amén. Hay hombres perversos que han usado a su favor la fe de las personas Amén, para sacar sí. provecho. Ya sean esos o los que lo han hecho sin la intención, porque no tienen la concepción completa de lo que estamos hablando Claro. ahora. A ti que te hirieron, fueron las personas. Amén. Cristo Eso sí, sana. aleluya. Cristo Amén, no rompe, amén. todo Amén. lo contrario. Cristo Amén. sana, Cristo Amén. restaura. Amén. Y es el Espíritu Santo. Si tú tuviste una herida, el que te puede restaurar, el que me Aleluya. puede restaurar a mí. Así es. Entonces, para darle el enfoque Amén. de que no queremos acá tampoco venir a exponer solamente el lado negativo. Amén. Todo lo contrario, el lado negativo trae la hermosa posibilidad de ser restaurado por Así el Espíritu es. Santo. Y no hay Amén. nada más hermoso Aleluya. cuando viene el Espíritu Santo y te sana una herida. Aleluya, Cuando viene con ese amén. ungüento. Así que si estás ahí, es el momento preciso para que venga este Santo Espíritu Gloria al y Señor. Amén. ese bálsamo que muchas Amén. veces Sí, amén. uno tanto necesita. Sí. Así es. Amén. Amén. Y que no es imposible. Yo eso también quiero, y no, es que ha sido muy lindo. Sí, amén. Créanme que voy a volver a venir. No. ha sido muy hermoso. Bueno, hablar de Cristo Oh, es que es qué hermoso. sí. Y Lo más poder, lindo. y poder decirle hoy a las personas, hermanos que nos ven, que hay un camino más excelente. Amén. Lo hay, lo Sí. hay. Y como decía nuestra hermana Jacqueline, si fuiste dañado por muchas, cualquiera sea la circunstancia, Amén. Cristo, Amén. Cristo, Cristo. Por eso es importante hacerse, aleluya, dependiente de Cristo. Y Amén. nosotros los líderes tenemos que hacer dependientes de Cristo a las almas que están a nuestro cuidado, aleluya. Amén. Entonces no dependen de mí, que soy pastor, ni de un no, hermanas, jóvenes, los que me vean, dependan de Cristo, Amén. no de los hombres. Amén. Oiga, Amén. pastor, y yo no sé, me imagino que usted en todos estos años que lleva de circo, no, porque no. Estos años que llevo transitando, Amén. Debe haber tenido Amén. por ahí alguna alma rebelde, por ahí algo que le haya salido cuenta. No sé si es que tiene ahí alguna experiencia Claro. que nos pueda contar. Pero antes de la experiencia, que dijiste algo muy importante, a ver si antes de pasar a la experiencia podríamos tocar lo importante que también se vuelve este pastoreo, que tengas una congregación a quien pastorear, o sea, que hayan personas que hayan parte de la congregación que quieran someterse al pastor, ¿me entiendes? Porque, Estaba pensando. Es que perdón, porque es tan difícil porque nadie quiere someterse. Es Hoy, que hoy, eso. hoy como Es esta iglesia difícil. es permisiva, todo lo que vemos, lo moderno, Sí. lo moderno es inmediato, lo moderno es que es cierto y es verdad. Si no nos sometemos a la palabra de Dios, menos nos vamos a Claro. someter a un hombre. Entonces, Me quedé pensando, disculpe. ¿sí? Como que, ¿qué estoy pensando así como un pastor de una... ¿A quién pastorea una casa ¿A quién? vacía? Sí, a ver. Hace una congregación con ositos. Es que me refería a que es difícil, porque en el podcast anterior, Yo cuando chica era pastora. Tú dices, no, tú no eras. Yo vengo cristiana de cuna, pastor. Po. Sí, a ver. Y yo cuando chica me pasaba la película. No sé si el Bastián, tus hijos, yo lo he visto haciendo el ridículo igual que hacía yo. Cuando yo me paraba con mis peluches y me ponía a predicar y mi hermana a tocar. Así que yo también mira, podría decir. Ya, ¿Tú te no, refieres a ese pastor? no, me refiero a que
que él tiene el pastoreo, usted tiene el ministerio de pastoreo, pero se hace sumamente importante que la congregación, cuando se administra bien este pastoreo, cuando se ejerce bien, Amén. se hace sumamente importante que la congregación también Que la sometes. se someta. Porque nosotros lo hablamos en el podcast anterior, que hablamos muchas cosas, con respecto, para que lo vea, no sé qué, con respecto a que el hombre es tan hombre, ahí estamos tan sociabilizados con todo esto del mundo, que ya no nos sometemos ni siquiera no te sometes a tu jefe, no te sometes a a tus padres, no te sometes a nadie, porque todos somos seres pensantes y nos creemos con esa capacidad y nadie me manda. Es que el mundo nos Aunque- bombardea a la mujer independiente. Claro, y todo el tema. Entonces, ¿cómo Crianza respetuosa. entrar en este pequeño mundo, que es un mundo muy grande, con respecto al cristianismo y decir ya, o sea, si yo soy parte de esta congregación, por decisión, yo decido venir a congregarme a esta iglesia, a este lugar, yo también debo con esa misma decisión decidir a aceptar someterme a quien yo, bajo esta lógica, encuentro que está acorde, ¿cachai? O sea, el pastor yo lo he visto, cumple con todo esto, yo decido venir a esta iglesia, por ende yo debo aceptar que él es mi pastor. O sea, que yo me debo someter a eso donde yo a nadie me someto. Y yo encuentro que, para no pasarme a dos temas, pero yo encuentro que a veces a la mujer, no sé si te pasa a ti, no es un poco más fácil someternos, ya sea porque somos más afectivas o porque vivimos bajo el concepto de la casa, la cabeza del hogar y pero yo he visto que el hombre, ya sea por su naturalidad o por el papel que ocupa dentro de su hogar, le es mucho más difícil someterse a un pastor. Aleluya. Yo lo he visto, que- yo he sacado como ese análisis, Yo- que encuentro que a los hombres les es muy difícil. Aleluya, vamos. No sé. El Sí, tema yo de he eso, visto una mujer yo, bien yo- chupada, oye. sí, pero yo como pastor lo único Vos yo misma. le puedo decir, No. amén, amén. No, mira, el tema es que si yo, y vamos a llegar al estudio que hicimos, que estuvimos estas 3 semanas anteriores, Uy, que estuvo bonito. estuvo maravilloso. Sí. Que el final de la conclusión o cómo termina esto es en el convertimiento. Y yo no me someto a un hombre. Amén. Donde te estés congregando, es someterme a la palabra, a lo que la Biblia dice. Amén. Cuando la Biblia nos dice, ¿qué hablaba ayer la palabra? ¿Qué decía? Que debíamos aborrecer Aborrecer el pecado. el pecado, Sí. lo malo. Amén. ¿Sí? Y aborrecer era fuerte, ¿verdad? Detestar. Detestar. Amén. Entonces cuando yo empiezo a aborrecer lo malo y empiezo a seguir lo bueno, que es la palabra, nadie, o sea, ¿quién me puede, o sea, qué correcciones? Sí, tengo que ser corregido, enseñado también. Amén. Entonces cuando yo estoy en ese proceso de convertimiento, obedezco, pero obedezco a la palabra porque se supone que el pastor debe predicar la palabra. Amén. Por eso digo, no, y quiero también, que bueno, que lo podamos decir. No, es que, hermano que me estás viendo, escuchando, es que mi pastor dijo, no sirve. Amén. La palabra de Dios dice, eso sí, Aleluya. amén. Amén. Eso es la verdad. La palabra de Dios me dice esto, y esto debo obedecer. No, que mi pastor dijo, aleluya, con todo respeto. No es lo que el pastor dice, es lo que la palabra de Dios dice. Esa es la verdad absoluta. Porque cualquier enseñanza de hombre es relativa, me gusta Amén. esto, aleluya. Amén. Pero la palabra de Dios Es objetivo. es absoluta, pero absoluta. Amén. Entonces cuando yo empiezo a caminar en la palabra, amén, empiezo a obedecer, pero a la palabra de Dios. Cuesta menos. Y ahí es donde uno dice, los pastores y los líderes que me escuchan, o si alguien me ve y nos escucha, los líderes quisiéramos que todos llegaran al convertimiento. Amén. Porque cuando me convierto, aleluya, amo, respeto, obedezco, Amén. apoyo, Qué difícil. amo, Qué aleluya. difícil. O sea, que estaba pensando en la... Siga, perdón. No, y entonces se da, pues, se fluye. Entonces ya Naturalmente. entre los hermanos, aleluya, hay afecto. Y lo debe haber. Amén. Que encuentro súper difícil. Ya, me quedé pensando en la talla que tiraste. Que una vez uno es tan rebelde. ¿Y cuántos dolores de cabeza uno provocó o uno provoca? ¿Cómo provoca? Espero que no,
que uno puede provocar con esto. O sea, yo pensaba y decía, claro, uno en lo medular, en lo más general, uno da el respeto, uno lo nombra con el pastor, obispo, líder, como uno lo diga, uno no falta el respeto así tan directamente, pero uno con tú querer saber o querer entrometerte o querer siempre aportar más, porque eso es muy innato. Buena idea. Yo tengo una idea mejor, yo puedo aportar esto, uno termina siendo un dolor de cabeza, o sea, Sí, terminas también. dificultando lo que para el otro ya es un gran pesar, una gran responsabilidad. Entonces, cuando hay veces hay malas administraciones, no es solo porque un lado está remando mal, sino que el otro también es súper difícil o sujetando, ¿me entienden? No sé si a usted le ha pasado que le han causado estos dolores de cabeza, si nosotras en este tiempo, No, pero que no. es que ya muy poco tiempo. Ay, No. Bueno, es que es parte del pastoreo. O sea, el pastorear, como usted bien decía, un ejemplo, no siempre los niños son iguales. Y si hay hartos niños, por eso, bueno, la tarea de los líderes o pastor es que todos lleguemos, amén. Claro. Y por eso yo quería, no sé si quería concluir con Efesios 4, Amén. Sí, amén. que es la gran tarea que tiene un líder, o yo me siento muy responsable como pastor, en que lleguemos a cumplir ese Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, cuando lleguemos a esa estatura, se van a acabar nuestras pequeñeces. Y tienen que acabarse, porque Cristo, y ese es el modelo a seguir. Entonces, ¿cuál es la gran tarea de los ministros y de los pastores, de los obispos, de los maestros? Es eso, llevar a la congregación ese conocimiento. Amén. Entonces, para que lleguemos a esa locura que a veces muchos piensan que no, sí se puede. Para allá tenemos que ir, para allá tenemos que ver nuestro evangelio, que hay un camino más excelente, a la plenitud de Cristo. Y que esto, y este evangelio que muestra la Escritura es de santidad. Amén. Qué importante. Amén. Pastor, Amén. le quiero hacer una pregunta. Si no quiere, no me la responda. No, porque yo pensaba, y con respecto a la figura del liderazgo, un poco, ya que lo estamos enfocando un poquito hacia el lado de la paternidad, de la maternidad. Todos tenemos la suerte de tener más de un hijo, entonces, como usted bien dice, nosotros tenemos, al tener hijos diferentes, tenemos personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Entonces, usted, yo lo he visto, le he sacado ahí la foto de y usted se da el tiempo, por ejemplo, de tener una relación como con cada una de las personas. Amén. Yo me doy cuenta que usted Amén. va, saluda, y es un poco lo que nosotros como papás hacemos, porque, por ejemplo, Amén. tú también tienes una relación diferente con la Anías, con la Amy, con la Lucianita, y yo también tengo 3 hijos, y con cada uno procuro y doy lo mejor de mí, porque Amén. mi relación es especial, porque no los puedo tratar iguales, porque no son Aleluya. iguales, etcétera, Amén. etcétera. Pero dentro de este tratarlos diferente y todo, hay veces que nosotros como guías de nuestros hijos nos toca decir que no. Aleluya. Amén. Usted como pastor, ¿qué piensa con respecto a eso? ¿Cómo lo vive? ¿Hay instancias en donde Amén. ha tenido que Sí. decir no, rayar la cancha? Es que ahí con amor, está, obviamente? bueno, amén. Y eso es lo que hablábamos de que cuando yo no rayo la cancha, o cuando Lo digo yo porque es como la parte como no, que no, nadie amén, la tiene parte como fea, un o sea, abrazo sí, con de la eso, parte fea, sí, amén. Que hay una enseñanza que también lo conversamos y lo tocamos antes, que no debemos normalizar el pecado o lo que está mal. A su hijo, si usted no lo corrige, aleluya, Se me va a arrancar. se va a arrancar. Y la palabra de Dios es súper clara, que a sus hijos Él los Corrige, corrige, y castiga. exhorta y castiga. Entonces debemos ir corrigiendo los errores. Entonces cuando yo lo corrijo, y es una enseñanza que realmente debemos tenerla en consideración todos los que estamos
formando parte de una iglesia, parte de un grupo cristiano, como sea, Claro. que no debemos ser aparceros de lo malo. Porque nos convertimos en aparceros de lo malo. Si yo no levanto las manos, como ustedes decían, cuidado. Si eso no está bien, no está bien. Y sea el pastor, sea el líder, sea quien sea, si no está bien, no está bien. Si la palabra de Dios dice esto y yo me aparté, alguien me tiene que decir. Y tengo que recibirlo. Pero a los niños, si usted no los corrige, aleluya, en algún momento ya no los va a poder afirmar. Y creo que ha sido uno de los grandes problemas de la iglesia moderna. En el sentido, como usted es permisivo, ya cuando usted quiere corregir algo, ya se fue. No, chao. Es más grande que usted. Es más grande que usted. Entonces, claro, el modelo es Cristo. Y Él corrigió, Él enseñó, corrigió. Amén. Entonces, es parte de la enseñanza la corrección. Lo ve como parte de su responsabilidad. Es parte de mi responsabilidad y esas son enseñanzas tan lindas que podríamos estar toda la noche conversando, pero es lo que enseñamos, que Dios no siempre dice que sí. Y debemos, amén, esas son enseñanzas lindas que tenemos que tomar y hacerlas, que no siempre Dios tiene y está obligado a decirte que sí, porque también Dios puede decir que no. Claro. Dios dio, Dios quitó. Dios da y Dios quita, aleluya. Pero bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que sí, esa es una de las... Es de la parte que también dulce. toca y hay que hacerlo. Y hay que decir que no. O en qué momento. Porque ¿Cómo? también... Con la sutileza, como Claro, la forma. exacto, la forma. Pero llega el momento en que la corrección, y esas son las partes lindas, la corrección da resultado. Cuando usted corrige a su hijo, lo corrige y finalmente lo ve, el resultado es hermoso. Sí, es lo mismo en nuestra vida, como Dios nos ha ido moldeando, nos ha ido corrigiendo, nos va cortando un gancho, nos va cortando otro. Y el resultado, si yo me apego y obedezco, va a ser bueno, siempre va a ser maravilloso. El problema es que cuando yo no quiero obedecer, cuando Dios me dice, no, corte ese gancho, y no, aquí está bonito, y yo dele con el gancho ahí, y tomo, y lo acaricio, entonces ahí está. Sí soy. ¿Qué es lo que decía? Otro día, no, Señor, déjame otro poquito con este ganchito, no, amén. ¿Qué es lo que decía? Quería resaltar lo que decía ahí, porque Él constituyó todo. Amén. O sea, Él constituye Sí, todo el orden, todo. todo el orden administrativo de la iglesia, Sí, por decirlo de alguna forma. Todo está hecho. Y lo constituye toda esta administración con el fin que dice para perfeccionar a los santos. O sea, es para que nosotros seamos cada vez más perfectos. Amén. Y para ser cada vez más perfectos tienen que estar constantemente Perfeccionando. ¿no? Entonces, sí. ahí la importancia de que el ejemplo, que el que me está perfeccionando dé el ejemplo de, y la otra, el que tenga esa ramita o ese cuchillito que nos vaya a ir perfeccionando, porque Amén. la idea es llegar a esa santidad, o sea, que la idea es que la iglesia, la congregación, nosotros lleguemos a esa santidad. Y nosotros tengamos la humildad Amén. también de aceptar, Aleluya. ¿sabes qué? Ya. Me vinieron, me exhortaron, Sí, me amén. exhortó. Y Sí. no porque el pastor sea simpático o porque Aleluya. sea amable o porque tenemos talla. Me exhortó y debo tomar su exhortación, su alcance, porque muchas veces son alcances, como lo que es, po. Es una perfección, es un pequeño perfeccionamiento Amén. para la meta que es la santidad. Yo puedo, porque aprendo y es tan hermoso. Sí, hay algo que a mí me cautivó, pero me cautivó empezar a leer la Biblia a los 20 años, usar el pelo hasta aquí largo, loco por la vida, y empezar a conocer a Cristo. Hay algo que me cultivó de Cristo, fue la humildad. Eso a mí me traspasó. Y por eso digo que fue revelado, porque sin humildad, aleluya, sin humildad, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando yo no tengo humildad, cuando no hay humildad, no recibo. Nadie me corrige. ¿Quién me va a corregir si yo el ego lo tengo subido? Que no Claro. puedo ser corregido, no voy a aceptar la corrección. ¿Entiendes? Entonces, es un tema hermosísimo del liderazgo y de los hombres de Dios
Yo no concibo un hombre de Dios sin humildad. Y ahí es donde dice los frutos y hablamos, Claro, ya vamos a ir a otro lado, pero quiero hacer la humildad sobre todas las cosas. Y es tan hermosa la humildad, porque cuando uno, yo lo ya pensaba, hablábamos con mi esposo con respecto a cómo barajar esto de la humildad, cómo vivirlo. Claro. Porque cuando yo creo que soy humilde, dejo de ser humilde. Amén. Amén. Así hablaba con el chino. Yo le decía, Sí. mira, cuando nosotros creemos y tú te paras como yo soy humilde, en ese momento, en ese instante dejaste de ser humilde. Amén. Entonces, uy, qué peligadita. Es de- Y es maravilloso, claro. podríamos tocarla en otra. Es muy en otra hermoso. instancia. Para la próxima. Es que sabe que, bueno, es tan amplio, Sí, amén. es Cristo, es tanto lo que tenemos que aprender, es tanto lo que nos falta que aprender, Sí, amén. que nos faltan días, nos van a faltar años para la inmensidad de la sabiduría de Dios. Sí. Y ese proceso que me encanta y se los quiero agradecer que lo podamos estar viviendo y caminando juntos, Amén. porque es un camino que hay que recorrer, Amén. porque nadie es absoluto. Quisiéramos llegar Sí. y esta es mi locura. Amén. Llegar Sí. a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y a la altura de un varón perfecto, Amén. a la medida de esta estatura de la plenitud de Cristo. Amén. No se olviden, tenemos que parecernos a Él. Sí, Amén. amén. Yo creo que sí Amén. hay que quedarse con algo de esta noche, por lo menos. Amén. Yo me quedo con, Hermoso. si tuviera que sacar una conclusión breve, como Sí. la que nos gusta hacer, me marca mucho el hecho de reforzar eso de que la meta es parecerse cada vez más a Él. Amén. Amén. Independiente de Sí. si tengo el llamamiento al liderazgo o no, parecernos a Él. Amén. No sé, Amén. ¿tú alguna breve Conclusión, no, yo me quedé con la historia, la experiencia, que nos cuente algo un Sí. poquito, así que se puede. Amén. Algo breve. Algo breve. Sí, ya. ¿Cómo usted? Aleluya. Porque no digo eso, no iba a contar Amén. algo. Amén. No, han sido años hermosos. La verdad que el servir tiene una responsabilidad enorme. Es algo que siempre y quisiera poder ayudar más, porque también el servicio conlleva ayudar. Lleva de la mano esa ayuda que uno debe siempre prestar, en todo ámbito, en todo. Y creo que estos años de pastoreo, de ser pastor, bueno, aparte de ir perfeccionándose, el sentir ese apoyo de Dios de alguna forma, porque Dios es maravilloso, de alguna Sí. forma te dice, tranquilo. Sí, Hay días que también los pastores nos cansamos, sí. hay días que también estamos tristes, y que hay que predicar cuando estamos dolidos o alentar al pueblo cuando esté pasando momentos Un bajón. y momentos de dificultad Difícil, también. Sí, bueno. Hay que alentar al pueblo, pero Dios es tan hermoso y tan maravilloso que de alguna manera toma los medios y te dice tranquilo, Claro. tranquilo, aleluya. Sí, amén. Amén. Sí, experiencia linda. Yo pues, siempre recuerdo y que una hermosa hermana y que la nombré delante y la volveré a nombrar, que dos hermanas ancianas de la iglesia, como testimonio, me pidieron testimonio, que viví, que fue maravilloso, fue hermana Melania con hermana Francisca. Son las dos muy ancianas hermanas. Aleluya, muy fieles al Señor, muy fieles. Que amé mucho y que ellas también sentí siempre el amor de ellas. Hubo un hermano que se enfermó de cáncer y yo oraba al Señor, Señor, ¿qué hago? Muéstrame, llévame, ¿qué hacer? O sea, la verdad, porque no es que el pastor Raúl va a poner las manos y el enfermo va a salir, no es así. Entonces, era muy delicada la situación, con exámenes, todo, estaba muy... Y yo veía a la familia que esperaba que los domingos yo lo llamara al varón y orara por él. Claro. Y yo dije, Señor, y en mis oraciones, Señor, tú dime el día o qué hago, guíame. Y un domingo, y yo veía domingo, la familia esperaba que pasara eso, expectante. No, y no sentía, ahí estábamos en la alabanza, y estaba muy hermoso, y Dios tocó mi corazón, y puse en mi corazón que llamara a las dos ancianas, la hermana Melania y la hermana Francisca. Amén. Yo paré el servicio
Y la llamé a las 2 y hablé con ella. Vamos a ungir al enfermo. Amén, amén. Pasó al varón y Dios sanó de cáncer al hermano Ricardo. Aleluya. Por esas 2 hermanas. Y eso, aleluya, y eso me llenó de gozo porque fue una lección para mí. No siempre el pastor. Qué Aleluya. bonito. Eso es eso. Y a mí, y gracias a Dios, y siempre, bueno, espero en Dios que siempre esté en mí y el día que este hombre se quiera revelar, Dios me traiga el olor bueno Amén. y me recuerde que no soy yo, que es su poder, su unción, su gracia en mí. Amén. Entonces para mí fue una lección de vida maravillosa que Dios haya usado a esas 2 ancianas para sanar a ese hombre de cáncer que no fue el pastor. Amén. Entonces, bueno, dentro de cosas hermosas Qué hermoso. porque, y ahí está, el no creer, porque no, nada es mío, todo lo que, si hay algo hermoso, viene de Dios. Amén. Si hay algo bueno en mí, proviene de Dios. Amén. Nada es mío. Sí, amén. Toda la gloria, toda la honra es de Él y solo de Él. Amén. 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 Que Dios nos ayude a todos a tener esa Sí. humildad No, sí. y a no caer en ser ladrones de la gloria. No, porque aleluya, la gloria le aleluya. pertenece a Él. Sí. Todo es de Él. Así que amén. Sí, amén. Y agradecerle Amén. por esta invitación, me he gozado. Y disculpen que a veces, porque esto me mueve el saber que Dios nos respalda. No lo digo con ego, no, sino que sentir el Espíritu de Dios lo más hermoso que nos puede pasar. Amén. Sí. Parecernos a Cristo y estar en esa constante búsqueda nos hace bien. Amén. El que nos pueda estar y el que haya escuchado y esté Amén. escuchando esto, te invito. Amén. Te invito, Cristo te ama, Él tiene, aleluya, ese ungüento, Amén. Él puede sanar todas las heridas y no te olvides, siempre dependiente de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Amén. alcalde, muchas Sí, gracias, hermana gracias a usted, Jacqueline, pastor. y toda la gloria y toda la honra solo es de Dios. Amén. Amén. Bueno, con esta maravillosa Sí, conversación Amén. llena de edificación, Aleluya. sin duda llena de su espíritu, porque todos Amén. hemos Sí. ido Aleluya, así aleluya. como... Sí, nos vamos Esperamos ricos. esperamos poder traspasar esto. Amén. Amén. En el Señor no hay casualidad, como aquí Amén. el pastor siempre lo ha enseñado. No tomes esto como casualidad. Amén. Nútrete de cada una de las palabras que han salido de este podcast, Amén. más allá de que esto sea un medio de comunicación, de difusión, esto es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es viva, Amén. trasciende, Aleluya. traspasa, así Amén. que tómate. Le agradecemos a todos aquellos que estuvieron escuchando. Amén. La invitación está abierta. Primero la invitación a lo que Amén. hablábamos la vez anterior, al llamado, a recibir este Aleluya. llamado, a acercarse a las plantas de Cristo, pero también hay una invitación muy importante que nos gustaría volver a recordar, Sí, que amén. las puertas de la iglesia, bueno, Amén. acá están Sí, abiertas aleluya. para todo aquel que Amén. lo necesite, que necesite de ese bálsamo, Amén. de ese río de agua viva. Perfecto. Que Amén. los hermanos juntos en armonía, es maravilloso alabar al Señor de esa forma. Amén. Se siente Gloria a y es Dios. potente. Amén. Les vamos a dejar como siempre ahí la dirección del templo, como nos dice el pastor, ahí en la descripción del videíto. Amén. Denle me gusta, compártanlo, sigan en nuestras redes Amén. sociales. Ya no nos Amén. llamamos Dos Amigas Cristianas, nos llamamos Las Espinitas. No, mentira. Búsquenos en todas nuestras redes como Dos Amén. Amigas Cristianas. Que el Señor les bendiga. Amén. Un besito Aleluya. grande. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Amén. Bendiciones.